va a servir, es bien práctico y con este programa van a poder ustedes evaluar a la mayoría de los pacientes. Entonces, vamos a hablar aquí de cefaleas primarias, ¿verdad? Entonces, ese es el título del programa, cefaleas primarias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante una cefalea primaria? El paciente que llega quejándose en su consultorio de dolor de cabeza. Entonces, nosotros tenemos que identificar el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es la presentación fenomenológica de lo que es el dolor de cabeza. Entonces, para identificar ese fenotipo y clasificarlo, nosotros vamos a pedir primero la siguiente información. Número 1, temporalidad. ¿Cuánto tiempo le está durando este dolor de cabeza? Entonces, si dice aquí de 4 a 72 horas, fíjense, es unilateral, es pulsátil, va de moderado a severo, aumenta con la actividad física, se acompaña de signos como náusea, vómito, fono y fotofobia. Entonces el paciente le dice sí. Entonces usted ¿qué va a llevar? ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? Es una migraña y hasta ahí queda. Y usted va a definir si esa migraña es con aura o sin aura. Ahora, si haciéndole esta pregunta, descartando este cuadro primero, 4 horas a 72, unilateral pulsátil, si el paciente le dice que no, entonces usted va a preguntar otros síntomas. ¿Cuáles son los otros síntomas? Entonces, inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea, hay edema palpebral, hay sudoración facial, hay sudoración facial o en la frente, hay miosis o ptosis. En este cuadro, ¿qué está resumiendo? ¿Cómo se llaman esos síntomas? En ese cuadro son síntomas autonómicos. Síntomas autonómicos. Entonces, ya descartaste que no tiene datos que te indiquen que sea una migraña. Entonces, ahora lo segundo que vas a descartar es si hay o no hay signos autonómicos. Si hay signos autonómicos, usted está ante la posibilidad de enfrentar una cefalea trigémino autonómica. ¿Se entiende? ¿Sí estamos captando la idea de cómo es que está funcionando este programa? Ok, ahora, a todas esas respuestas el paciente sigue diciendo no me pasa nada de eso, no encuentra nada de eso. Entonces, ahora vas a volver a preguntar, a ver, su dolor de cabeza dura por lo menos 30 minutos, se repite hasta por 7 días, su cefalea es bilateral, la intensidad del dolor va de leve a moderado, es opresiva, no tiene náuseas, no tiene fotofobia, no tiene fonofobia. Entonces el paciente, seguramente nuestra orientación clínica va a ser hacia el diagnóstico de una cefalea de tipo ¿qué? Tensional. ¿Eso está difícil? Ok, eso es lo que quiero que aprendan, eso es lo básico. Así es como ustedes lo van a definir. O sea, hay mucha teoría en base a todos estos temas, son temas científicos, pero clínicamente esto es lo que me va a definir. ¿Ok? Entonces, migrañas son cefaleas con temporalidad, acompañados de náusea, vómito, ¿cómo se llama? Fotofobia, fonofobia, el aumento con maniobras de Valsalva, con el ejercicio. Pues que sí, eso es migraña. Y ahí me quedo y yo luego defino si ese paciente tiene aura o no. Pues dice que no, entonces me voy. ¿Tiene síntomas autonómicos? ¿Cuáles son los síntomas autonómicos? Rinorrea, edema palpebral, ojo rojo, diaforesis, hemicrania, todo eso lo tiene. Si lo tiene, entonces esta es una cefalea de tipo trigeminal autonómica. Y a nada de eso me responde que sí el paciente, entonces me voy a las tensionales, ¿ok? Que son ese tipo de cefaleas que duran más de 30 días, son más crónicas hasta por 7 días. El tipo es opresivo, el tipo es opresivo, sienten una opresión o que le están tirando del cuello, está involucrado, la plica del iris, está involucrado en la musculatura del cuello, entonces está ante una cefalea de tipo tensional. ¿Ok? Ahora, nos quedamos en migraña con aura o sin aura, ¿verdad? Entonces, dentro de la migraña con aura o sin aura, nosotros vamos a definir qué tan frecuentes son esos ataques migrañosos. Entonces, aquí es donde vamos a definir si esa migraña es episódica de baja frecuencia, es episódica de alta frecuencia o es una migraña crónica. ¿Ok? Entonces, si la frecuencia de los ataques es de 0 a 9 días al mes,
lo definimos como una episódica de baja frecuencia. Si es de 9 a 14 días al mes, la definimos como una episódica de alta frecuencia. Pero si son 15 o más días al mes, por más de 3 meses, entonces la definimos como una migraña crónica. Y esta definición de temporalidad, esto va a ser igual para todos los tipos de cefaleas, ya sean migrañosas, ya sean tensionales, ya sean asociadas a las neuralgias del trigémino y autonómicos. Siempre la temporalidad te va a definir solamente si es episódica de baja frecuencia, episódica de alta frecuencia o crónica, porque así la van a encontrar ustedes en el manual de definición de cefaleas internacional número 3. ¿Sí se entiende? ¿Entendido allí? Ok, perfecto. Entonces ahora vámonos en cuanto a las cefaleas trigémino-autonómicas. Esas cefaleas trigémino-autonómicas se van a dividir en 3. ¿Cuáles son? Cefalea en racimos, hemicrania paroxística y cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. Entonces, ahora sí, fíjese, aquí ya está haciendo clic todo lo que las compañeras nos dijeron, ¿verdad? Todo eso que ellas nos dijeron ya está resumido acá, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ya vimos migraña monosinaura, ahora vamos a ver cefaleas trigémino-autonómicas, y las trigémino-autonómicas las vamos a dividir en racimos, hemicrania paroxística y neuralgiforme. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo decimos que una cefalea es en racimos? Bueno, porque se presenta en forma de crisis. ¿Cuántas crisis? 5 crisis por lo menos. ¿Cuánto duran? De 15 a 180 minutos. Y van a presentarse de 1 a 8 episodios por día. Y eso es lo característico de lo que va a definir la cefalea en racimos. Entonces, la cefalea en racimos pertenece a ¿qué tipo de cefalea? Trigémino-autonómica. ¿Por qué se define? 5 crisis, acuérdense, 15 a 180 minutos y de 1 a 8 episodios por día. Y allí ya tenemos la definición de la cefalea en racimos. ¿Cuál sería la diferencia entre crisis y episodios? Crisis Y episodios. O sea, crisis es como agudo, llega de un momento a otro y realmente pone mal al paciente, si lo pone, como su nombre lo dice, en crisis. Episodio es como más volutivo, lo tolera más el paciente, es más, pueden durar más tiempo. Pero una crisis es de ahorita me sale la cefalea y me pone intensamente con dolor, algunos ansiedad, algunos golpean la cabeza con la pared, o sea, son eventos agudos con un aumento en la percepción del dolor. Eso es la crisis, ¿ok? Episódica, percibes el dolor, pero es más llevadero, lo puedes manejar el paciente. ¿Está bien? Ok, bueno, vamos ahora a la hemicrania paroxística. ¿Qué define la hemicrania paroxística? Fíjese, la de racimos eran 5 crisis, la paroxística es 20 crisis. Y si es hemicrania, ¿qué parte de la cabeza está involucrada? Una mitad. Entonces, la hemicrania paroxística es la mitad de la cabeza. ¿Cuántas crisis al día? 20 crisis, o sea, se ponen intensos 20 veces al día. Eso es bien importante. Si un paciente le revela, es que yo, la verdad, este dolor de cabeza me da en crisis hasta por más de 20 veces al día, ya con eso tienes una idea de tu diagnóstico. ¿Ok? Hemicrania paroxística. Muy bien. Ahora, y debe de presentarse por lo menos 5 episodios al día. ¿Ok? 5 episodios al día. ¿Ok? Ahora, las de neuralgiformes, unilateral y de breve duración, ¿cuántas crisis dan? Esas dan igual que la hemicrania paroxística, 20 crisis, pero fíjense en la temporalidad. ¿Cuánto dura la hemicrania neuralgiforme unilateral de breve duración? ¿Cuánto dura? De 1 a 600 segundos, ¿es de 1 a cuántos? A 6 minutos. Entonces, por eso les digo, usen la lógica. Si no lo sé, ¿cuál es la cefalea que tiene una unilateral de breve duración? ¿La cual? La neuralgiforme. ¿Por qué razón? Porque su evento, su crisis es
cortita, va a durar hasta 6 minutos nada más. Y va a presentarse un episodio al día. Entonces todo lo cortito. Si tengo una cefalea con ojo rojo, edema palpebral, rinorrea, diaforesis, hemicrania, dura de 1 a 6 minutos y me da en un episodio de 1 al día, todo cortito. Estoy hablando de una cefalea, ¿qué? Una cefalea neuroarquiforme unilateral de breve evolución. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya resumimos todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Muy bien. Esto ya lo hablamos ayer, hablando del SNUP 10 para el diagnóstico de las cefaleas secundarias. ¿Ok? Muy bien. Esto ya lo hablamos ayer, ¿Cuándo vamos a pedir una neuroimagen? ¿Se acuerdan que no vamos a estar pidiendo estudios sin tener una base científica para solicitarlo? Entonces, esto es bien importante. Voy a solicitar una tomografía cuando tengamos una aura prolongada, cuando tengamos datos de focalización en el paciente, cuando las cefaleas son de inicio tardío, más de 50 años, cuando hay una aura sin migraña. La aura sin migraña es bien importante, es una bandera roja. Y siempre, en todos los dolores de cabeza, que vayan seguidos de un traumatismo. Siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí las definiciones de migraña, cómo la define el Comité de Cefaleas Internacionales. Entonces esos criterios hablamos de que la mayoría de cefaleas primarias que vemos en el consultorio son de tipo ¿qué? Migrañoso, 80%. Entonces tenemos que aprender migraña. ¿Y cómo definimos migrañas? Entonces son 5 crisis que cumplan con los siguientes ítems. ¿Okay? 5 crisis que cumplan con los siguientes ítems. Número 1, que dure de 4 a 72 horas. ¿Ok? 4 a 72 horas, tratados o no, con éxito o sin éxito. Aquí estamos hablando simplemente de temporalidad. ¿Cuánto dura una migraña? 4 a 72 horas. Ok. Ahora, esa cefalea va a cursar con por lo menos 2 de los siguientes signos. Número 1, localización unilateral. Número 2, que sea pulsátil. Número 3, que sea intensidad moderada a grave o que empeore al realizar una actividad física. ¿Ok? Y debe estar acompañado de otros, por lo menos uno de los siguientes: náuseas y o vómitos, fotofobia y o fonofobia, y que hayamos descartado otro tipo de cefalea a través de nuestra currícula. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a repetir. ¿Cómo definimos migraña? Entonces es una cefalea que se presenta por al menos 5 crisis. ¿Con qué duración? 4 a 72 horas. Que tenga por lo menos 2 de los siguientes criterios: unilateral, pulsátil, intensidad moderada grave, y que se aumente con la actividad física. Aparte, debe de cumplir con otro requisito más, que esté asociado a náusea, vómito, fotofobia o sonofobia. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. Y que hayamos descartado otro tipo de patología. Entonces aquí viene la migraña, ataque de 4 a 72 horas, está bien bonito para que se aprendan, empeora con actividad física, el dolor intenso les impide las relaciones, su vida cotidiana, tiene fotofobia o fonofobia. 94% de estos pacientes van a tener fonofobia, 50% de estos pacientes van a tener náusea o vómito, y el dolor de cabeza es del tipo pulsátil o hemicráneo. ¿Está bien? ¿Estamos definiendo qué? Estamos definiendo migraña. Esta diapositiva se la puse ahí porque es un artículo que fue publicado en el 2007 de Neurology o en Neurociencia,
y ellos se pusieron a investigar a ver cuáles son los síntomas que más comúnmente van a presentar los pacientes con migraña. ¿Cuáles fueron los 3 síntomas pivotes del paciente con migraña? Número 1, náuseas. Número 2, incapacidad. Y número 3, fotofobia. Entonces, pacientes con cefaleas, pulsátiles, hemicráneas, que aumenten con la actividad y que tengan náusea, incapacidad y fotofobia, eso le está indicando a usted que está ante la presencia de una ¿qué? De una migraña. Correcto. Podemos encontrar otros síntomas, por ejemplo, la alodinia cutánea. ¿Qué es alodinia? Es un aumento en la percepción de cierta sensación. Por eso ponen ahí como que ella siente su cara como un cactus, ¿no? Como que espinas que están ahí doliendo en su cara. Entonces es una disestesia. A eso le llamamos alodinia cutánea. 72% también pueden cursar con vértigo y solamente del 20 a 30% van a presentar estos síntomas de aura, que son un mal sabor de boca, que son escotomas, que son hablos visuales, que es un ruido, que es un tinnitus, que es un vértigo. Todos estos síntomas pueden presentarse como premonitores de la cefalea y lo llamamos aura. ¿Ok? Ya hablamos de la migraña crónica. Esto ya lo definimos en cuanto a la temporalidad, episódica frecuente, episódica muy frecuente, episódica crónica. Estos pacientes deben de presentar estos síntomas por lo menos 8 días que cumplan con los criterios de migraña, con o sin aura. ¿Se entiende esta diapositiva? ¿Sí la entendemos? Bueno, ánimo. Ánimo. ¿Cuál es la cefalea más frecuente que van a ver en el consultorio? ¿Tienen que aprender migraña? ¿Estamos aprendiendo migraña? Eso es importante. El resto de los dolores de cabeza los va a ver el neurólogo, el internista o el neurólogo. Ustedes tienen que saber diagnosticar migraña sí o sí. Sí o sí. Tienen que saber diagnosticar cefaleas tensionales sí o sí. Tienen que saber diagnosticar cefaleas en racimo sí o sí. Y tienen que saber diagnosticar cefaleas en trueno sí o sí. ¿Ok? Eso es bien importante. Bueno, ok, sigamos adelante. Entonces, hay comorbilidades que van a estar asociadas con la migraña. ¿Qué es una comorbilidad? Es una patología que está asociada a. ¿Cuál es la patología que es más común que está asociada a la migraña? Fíjense, número 1, la depresión. Por eso dice ahí ese cuadro. Es el predictor más importante que va a decirnos que este paciente va a tener acompañante de una migraña. Pero también está la broncopatía, o sea, los pacientes con SAOS, los pacientes con asma, los pacientes con dolor no cefálico, los pacientes que han tenido un trauma de cráneo y cuello, o los pacientes que sufren insomnio. Entonces, estas comorbilidades asociadas al dolor de cabeza clásico y manifestaciones de la temporalidad, ustedes pueden pensar, esto es migraña. ¿Okay? Entonces, paciente depresivo con dolores de cabeza, asócienlo a migraña. ¿Ok? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué puede desencadenar un ataque de dolor migrañoso? Entonces, fíjense ahí. Factores emocionales o físicos hasta el 77%. Factores hormonales el 72%. Comidas es otro porcentaje y ambientales es más o menos del 65%. ¿Qué quiere decir que desencadenar un ataque de dolor migrañoso? Son que estos pacientes, al exponerse a un desencadenante conocido, el cerebro va a responder iniciando un número de eventos clínicos y eléctricos que se van a expresar como migraña. Entonces, ¿cuáles son esos desencadenantes emocionales físicos? Tensiones, trabajo, todo esto desencadena la migraña, 77%. Menstruación, cambios hormonales, menopausia, ovulación, está asociado a migraña. Comidas, queso, alcohol, nitratos, cafeína, chocolate, esto está asociado a migraña. Y ambientales, intensidades de la luz, cambios de clima, etcétera, etcétera. Todo esto son gatillantes de la migraña. Y los debemos de buscar de manera intencional para asociarnos con la patología. A ver, ¿quién traduce eso en inglés? ¿Quién lo traduce? A ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos dice esta diapositiva?
que nosotros hacemos los mayores esfuerzos para encontrar un diagnóstico. Sin embargo, ese diagnóstico siempre va a ser una ¿qué? Siempre va a ser ¿qué? Una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una hipótesis es un argumento que yo lanzo para después ¿qué? Comprobarlo. ¿Y cómo lo compruebo? Pues a través de exploración física, a través de laboratorios, a través de imagen, y aún así no puedo llegar ciertamente a tener una conciencia clara de que el paciente tiene ese. Y eso nos pasa en toda la medicina, ¿ok? Por eso yo les digo, aquí aprendemos el 50% de lo que es verdad. El otro 50% es totalmente diferente, incierto, y probablemente lo vayamos a estar eliminando. Pero esto tenemos que aprender, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué tratamientos? Los tratamientos los podemos asociar en estos grupos en general para la migraña. Entonces, podemos utilizar neurolepticos y antiméticos, la clorpromacina, el droperidol, el haloperidol, la metoclopramida y la proclorperacina. ¿Para qué nos sirve esto? Para tratar los otros síntomas que vienen asociados a la migraña, como vértigo, como náusea, como vómito, como ansiedad, como depresión. Utilizamos neurolépticos y antiméticos. Ahora, tratamientos específicos para la migraña, tratando de causar una acción en el vaso sanguíneo que se está abriendo y se abre y se cierra, se abre y se cierra. Esa actuación de ese vaso sanguíneo respondiendo a un estímulo eléctrico, ¿qué produce? Y esta es la fisiopatología de la migraña. Si un vaso sanguíneo se abre y cierra, se abre y cierra, se abre y cierra, ¿qué pasa con su contenido? ¿Va? Es como si lo estuvieras exprimiendo. ¿Qué se exprime en el vaso sanguíneo? El volumen. ¿De qué está compuesto el volumen en un vaso sanguíneo? Sangre. Células y plasma, ¿ok? ¿Qué se escapa más fácil? El plasma. Entonces, cuando un vaso se abre y se cierra, se abre y se cierra, ¿qué va a escapar? Plasma. Ese plasma fuera del vaso, ¿cómo se le llama? Edema. ¿Cómo se le llama? Edema. Entonces, esa sensación, ese edema es lo que va a causar realmente el dolor de tipo migrañoso. Entonces, vamos a utilizar para el tratamiento de eso sumatriptan, ¿ok? O los triptanes. Ahí van las diferentes marcas comerciales. Ustedes pueden ver las dosis en sus ¿Pero ustedes específicamente dan algún tratamiento o no lo dan? Siempre vamos a empezar de menos a más, ¿ok? De menos a más. Empezamos con analgésicos, AINES, no responde a AINES, utilizamos bloqueadores de los canales de calcio para evitar que el vaso se haga el efecto de espasmo. Si no responde, entonces me voy ahora sí a triptanes, y si no responde, entonces me voy a esteroides, y si no responde, entonces me voy a utilizar terapias que van a alisar el nervio, ¿ok? Bueno, eso es. Entonces, aquí vamos. Los no esteroideos, los analgésicos no esteroideos, diclofenaco, ketorolaco, los opiáceos. Aquí está, esos son para dolores intensos, ¿no? Dolores incapacitantes, los dolores que manejamos a nivel de urgencias. Entonces ahí podemos utilizar meperidina, podemos utilizar tramadol, podemos utilizar una albufina, ¿ok? Y otros como el dihidroergotamina, que eran los que utilizamos anteriormente, como el Cafergot, que ya prácticamente están saliendo de uso por los efectos colaterales. Ahora, ¿qué otros tratamientos están aprobados recientemente? Entonces, como ya sabemos que existe un gen que es el que está causando la liberación de estos canales de calcio en la neurona, entonces utilizamos anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra el gen de la calcitonina, ¿ok? Ese es un tratamiento ahora novedoso. Los gepantes también, que van contra el mismo gen, pero funcionan de manera diferente a los anticuerpos, ¿ok? Y los titanes, que van a activar el receptor serotoninérgico, que van a bloquear el receptor de estos neurotransmisores serotoninérgicos que van a causar la migraña. Entonces, esos son los tratamientos actuales.
Botox es otro tratamiento, produce una parálisis de la lesión ahí neuroconductual y los otros fármacos que ya los conocemos para la alivio de la migraña, como son los AINES, y los que utilizamos para la prevención de migrañas, que son como anticonvulsivantes o vasodilatadores. ¿Ok? Eso en cuanto a la migraña. ¿Está bien? Y eso es lo más importante en cuanto a esas cefaleas. ¿Lo captamos? ¿Sí lo captamos? Bueno. Descansen un ratito. Bueno, vamos a seguir ahora con ya ahora van a sacar su cerebro a ver cefaleas secundarias. ¿Qué son cefaleas secundarias? Lógico. ¿Cuál es la definición? Son cefaleas que están ocasionadas por otra cosa, por otro evento, que tienen otra etiología. Esas son las cefaleas de tipo secundario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la etiología de esas cefaleas secundarias? Entonces, las vamos a ver repasando cada una. Pero aquí, ¿qué es lo importante como definición de una cefalea secundaria? Es que estas cefaleas van a disminuir o van a desaparecer en el lapso de unos 3 meses tras el tratamiento o cuando nosotros tratamos la enfermedad etiológica de base. ¿Okay? ¿Cuál es el dato importante de las cefaleas secundarias? De que la mayoría de ellas tienen un comportamiento de tipo benigno. ¿Okay? ¿Cuáles son las cefaleas más importantes dentro de las cefaleas secundarias? Número 1, la cefalea en trueno. Se cree, por eso les puse esa diapositiva, ¿okay? Que son hipótesis que nosotros estamos enviando. Se cree que la cefalea en trueno es causada por una vasoconstricción excesiva y permanente. Entonces tiene respuestas simpáticas aferentes sobre ese vaso que le hacen que aumente su tono vascular. Y ese tono vascular va a estar aumentado en los segmentos proximales de las arterias que están dentro del cráneo. ¿Ok? Ahora, las cefaleas en trueno, ¿con qué enfermedades están asociadas más frecuentemente? Número 1, y eso se lo tienen que aprender, causa secundaria más frecuente de la cefalea en trueno es la hemorragia subaracnoidea. Y eso es lo primero que se me debe aprender el switch al ver una cefalea secundaria, una cefalea en trueno. ¿Cómo es una cefalea en trueno? Es una cefalea que de 1 a 10 segundos ese paciente inició con un dolor intensísimo que va hasta más de 10 en 10 de una manera súbita. ¿Okay? Entonces, la causa más frecuente es hemorragia subaracnoidea. Segundo, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Otras enfermedades que pueden darnos una cefalea en trueno son infecciones, ¿verdad? Sinusitis, meningitis, trombosis venosas, disecciones arteriales, hipotensiones intracraneales, crisis hipertensivas, ¿okay? Hemorragias intracerebrales e ictus isquémicos. Si ven, todas de ellas, la mayoría, casi el 90% están asociadas a vasculatura. Entonces, cefaleas en trueno las asociamos a vasculatura. ¿Y qué enfermedad puede producirse en un vaso? Ruptura, obstrucción, disección. ¿Qué otra cosa más? Inflamación. ¿Y la inflamación por qué se puede dar? Por infección. Entonces así es como estructuro yo mi pensamiento. ¿Okay? Cefaleas en trueno asociadas ¿a qué? A ver, ¿a qué? ¿A qué? A vasos sanguíneos. A ver, otra vez, vuelvan a pensar. Aquí, cefaleas en trueno asociadas ¿a qué? Vasos sanguíneos. ¿Qué le puede pasar a un vaso sanguíneo? Hemorragia. 1, romperse. Hemorragia. 2, obstruirse. Trombos. 3, disecar. Disección de la íntima. Eso se llama
aneurismas o disecciones o lesiones disecantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Se pueden inflamar. ¿Por qué se inflama un vaso sanguíneo? ¿Por presencia de qué? Infección o por presencia de qué? De tumoración. ¿Ok? Así. Eso es fácil. Sencillo. Bien sencillo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una cefalea en trueno? Aparición brusca. Eso es número 1. Si aparece brusco, la persona está diciendo es que yo estoy bien y de un momento a otro me aparece este dolor de cabeza y es intenso en un minuto. ¿Qué es lo que van a pensar ustedes? ¿Cuál es el primer diagnóstico que se les viene a la cabeza? Cefalea en trueno, y de ahí sigo desarrollando mi idea. A ver, ¿en dónde se le presenta más ese dolor de cabeza? Ah, pues que en la región occipital, o es generalizado. Se acompaña con otros síntomas, sí, pues es que ya no puedo, me lastima la luz o me lastima el ruido, fotofobia y sonofobia. Ese dolor intenso, abrupto, ¿le dan ganas de vomitar? Sí, me produce náuseas, me produce vómito. Ahora, se le aumenta con el reposo, se le disminuye con el reposo, o le aumenta con la actividad. Ah, pues que sí, me aumenta con la actividad. Entonces estoy hablando de que este paciente tiene todos los requisitos para pensar en una cefalea de trueno. A ver, ¿qué nos dice la clasificación internacional de cefalea? Definición, número 1, es una cefalea severa que cumple con los criterios B y con los criterios C. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios B? Inicio repentino, inicio repentino que abarca en intensidad en un minuto. ¿Ok? Duración puede durar entre 1 hora y 10 días. ¿Ok? Ahora, este dato es importante. No recurre de forma regular en los siguientes meses o semanas. ¿Está bien? Bueno, piensen en eso. Es mi residente, puede esperar. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces el diagnóstico vamos a irnos viendo este flujograma. Así vamos a hacer el diagnóstico de la cefalea en trueno. Ok, entonces, primero que cuadre con la definición. La definición es aparición brusca, alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto, está asociada o no a fotofobia, sonofobia. Eso nos dice, hay que descartar cefalea en trueno. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que voy a hacer con este paciente? Acuérdese que cefalea en trueno está asociado a lesiones vasculares, y esas lesiones vasculares van a ser sangrados, van a ser obstrucciones, van a ser inflamatorias. ¿Qué estudio de imagen me va a servir para visualizar que haya una lesión de un vaso sanguíneo en el cerebro? ¿De cuál? Tomografía. Eso es lo primero que van a solicitar. Es lo primero que... ¿Alguien ha visto cómo se realiza una angiografía? Con catéter. ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo lo realiza? No, es un procedimiento que implica riesgos, que implica invasión, que implica preparación, que implica tener un equipo que sepa hacer esas angiografías. Entonces, en un evento de urgencias, ¿va a reunir todo eso en corto tiempo? No. ¿Qué es más fácil? Tomografía. ¿Qué vas a hacer? Tomografía. ¿No las escucho? ¿Qué van a hacer? Tomografía. Correcto. Entonces vamos a hacer una tomografía a mi paciente. Ahora, en la tomografía nosotros vamos a definir si este paciente tuvo una hemorragia subarachnoidea, si el paciente no tiene ningún hallazgo en la tomografía, o si le encontraste otros hallazgos. Ahora, si el paciente tuvo una hemorragia subarachnoidea, ahí ya sabes. ¿Cuál es la causa número 1 de la hemorragia en trueno? Hemorragia subarachnoidea. 80% que lo vas a encontrar. Oye, no encontré nada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Voy a realizar ¿qué? Una punción lumbar. Y esta nos va a servir para analizar. ¿Qué se analiza en la punción lumbar? Líquido cefalorraquídeo.
¿Qué dato nos va a dar el líquido cefalorraquídeo? Infección. Hay procesos inflamatorios, hay procesos infecciosos, hay procesos hemorrágicos, hay procesos neoplásicos. Esto nos lo va a dar un líquido cefalorraquídeo. A ver, tomé la muestra de líquido cefalorraquídeo, la mandé al laboratorio y me dicen, no hay pleocitosis. ¿Qué es pleocitosis? Aumento de la celularidad. Entonces, no hay pleocitosis, no hay cambios en la coloración. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y sigo la ruta diagnóstica. ¿Qué tengo que hacer? Una resonancia. ¿Hacer una qué? Resonancia magnética, ¿verdad? Y ahora sí que apareció ahí una angioresonancia magnética, ¿ok? Con contraste. ¿Para ver qué? Lesiones pequeñas, lesiones más acuciosas, algo que se me esté escapando en un estudio de mayor grado. ¿Qué voy a buscar ahí? Aneurisma, voy a buscar ahí primeros lesiones de meningitis, voy a encontrar neoplasias que están en un inicio, que se están manifestando con ese tipo de cefaleas. ¿Ok? Correcto. Ahora, resulta que no tenía, que sí nos dio, ¿cómo se llama? Cambios en las xantocromáticos, líquido cefalorraquídeo y pleocitosis. Entonces, vuelvo otra vez a pensar, este es un proceso ¿qué? De infección del sistema nervioso central porque tiene pleocitosis. ¿Ok? Si la pleocitosis es por leucos, ¿qué voy a pensar? ¿Es una infección de tipo qué? Bacteriana. Y si es por linfos, ¿qué voy a pensar? Viral. Es una infección viral. Ok, perfecto. O si hay cambios antocromáticos, entonces va a empezar que ahí hay un proceso hemorrágico. Y vuelvo otra vez a pensar en hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Así es como se debe de pensar. Es como debemos de organizar nuestro pensamiento. ¿Ok? Es como debemos de pensar. Y así llegamos a los diagnósticos. Muy bien, ahora, ya hicimos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, número uno, debemos de evitar los fármacos vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque más. ¿Por qué? ¿Cuál es la etiología de la cefalea hemorragia? Vasoconstricción, eso es lo que se plantea. Una vasoconstricción intensa. ¿Debido a qué? A una lesión en el vaso. ¿Cuáles son las lesiones en el vaso? Otra, volvemos a buscar lo mismo. ¿Ok? Entonces, evitamos vasoconstrictores. Aquí vamos a utilizar los triptanos o los ergotamínicos para el manejo agudo. Vamos a evitar los vasoconstrictores, vamos a evitar los triptanos, los ergotaminos y vamos a evitar que el paciente nos haga ejercicio. Lo debemos de poner en qué? En reposo absoluto. Ese es el primer manejo de estas cefaleas. ¿Ok? Y posteriormente vamos a darle un medicamento que rompa el vasoespasmo. ¿Cuál es el medicamento que rompe el vasoespasmo? Pues un bloqueador de los canales de calcio. Entonces, ¿cuál es el bloqueador de los canales de calcio por excelencia para este tipo de patologías? La nimolipina, que es un bloqueador de los canales de calcio selectivos. Van más hacia vasos sanguíneos que a tener otras acciones en arterias periféricas importantes. ¿Se entiende? Muy bien, vamos adelante. Ahora, ¿cuál es otra cefalea secundaria importante? La que causa hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal va a producir una cefalea de tipo secundaria. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología de la cefalea causada por hipertensión intracraneal? Lógico. ¿Aumento de qué? La de presión. la presión intracraneal. ¿Y cómo vamos a definir qué es la presión intracraneal normal? De 19 Va a variar dentro de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? Si esa presión arterial intracraneal sobrepasa los 20 milímetros de mercurio de manera Sostenida. más prolongada a 5 minutos, este paciente va a manifestar sintomatología de cefalea asociada a hipertensión intracraneal. ¿Se entiende? ¿Se entiende la etiología? ¿Sí? Ok, correcto. Ahora vamos. ¿Qué tipo de causas nos van a producir el aumento de la presión intracraneal? Entonces, ¿qué tenemos en el cerebro? ¿Qué tenemos en el cráneo?
¿Qué tres tejidos tenemos? ¿Qué tenemos? Tejido cerebral. Líquidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Lo hablamos. Entonces tenemos masa encefálica, tenemos líquidos, tenemos ¿qué más? Circulación. Cualquier lesión de ese tipo de compartimiento nos va a causar una hipertensión intracraneana. Entonces, aumento de volumen cerebral, ¿cuáles son? Tumores, colecciones subdurales, quistes aracnoideos, accesos cerebrales, ¿ok? Procesos que nos aumenten la presencia de proteína o edema celular, lesiones axonales, lesiones hipoxémicas, edema vasogénico, aquí la lesión, infecciones del sistema nervioso central, infartos sistémicos, hematomas intracraneales, edemas intersticiales, la presencia de hidrocefalia. Todo eso van a afectar el volumen cerebral y van a ser una manifestación de una cefalea secundaria con aumento de la presión intracraneana. Ahora, aumento del volumen sanguíneo, trombosis, hipercamia. ¿Por qué hipercamia? Entonces, aumento de CO2 produce ¿qué? Vasodilatación, produce más volumen. Hipertensión arterial, traumatismos craneales, síndrome de vena cava superior, que es la obstrucción de la vena cava superior, entonces toda la sangre va a resucitar y va a aumentar el volumen intracerebral. Y aumento del volumen cefalorraquídeo. Entonces, hipersecreción porque tenemos tumoraciones ahí en los cuerpos, en los plexos coroides, obstrucción al drenaje del líquido cefalorraquídeo, ya sea por tumores o por hemorragias, alteraciones en la reabsorción de ese líquido cuando tenemos trombosis en los senos venosos y malfuncionalidades del circuito del líquido cefalorraquídeo dentro del endocráneo y a nivel de meninges, los cuales van a requerir de una derivación de ese líquido cefalorraquídeo a través de válvulas que se colocan al territorio. Okay. Esto tipo de hipertensión intracraneal es más frecuente en mujeres obesas y menores de 40 años. Ese es un grupo etario que les tiene que llamar la atención cuando usted lo vea en urgencias o en su consulta externa. ¿Está bien? ¿Listo? Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Las mujeres más asociación a hipertensión, cambios hormonales, obesidad, asociaciones a cáncer de mama, alteraciones hormonales que aumentan volumen, disminuyen los riesgos, aumentan los riesgos cardiovasculares y les sigo, ¿ok? Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una cefalea asociada a hipertensión intracraneal? Entonces, la triada inicial de la cefalea por hipertensión intracraneal es cefalea de tipo frontal que empeora con el decúbito y que mejora al levantarse, y eso es característico. Entonces, número 1, triada inicial es cefalea, vómito proyectil y edema de papila, ¿okay? Que también forma parte de la triada de hipertensión intracraneal. Muy bien, correcto, muy bien. Ahora, entonces, la evolución de esta patología nosotros la vamos a ver interpretada en la denominada triada de Cushing. ¿Cuál es la triada de Cushing? Hipertensión bradicardia y hipertensión respiratoria. Entonces, aquí en este cuadrito ustedes ven ahí en el ángulo izquierdo el papiledema. ¿Cómo ven esa papila? Totalmente perdida su forma, totalmente decimos deshilachada, con aumento de la vascularidad de tipo arterial. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la hipertensión endocraniana? Entonces, la vamos a hacer a través de una historia clínica, ¿verdad? De los hallazgos clínicos característicos. Vamos a realizar un fondo de ojo y vamos a ver el edema de la papila. Vamos a pedir una tomografía computarizada. Si tienen resonancia, pidan una resonancia. Y una vez que descartamos que no hay mucha presión endocraniana, podemos realizar inclusive una punción umbral. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión endocraniana? Entonces,
acetazolamida. ¿Qué es la acetazolamida? Inhibidor de la Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que va a funcionar de manera específica en la producción de líquido cefalorraquídeo de los plexos coroideos. Ahí funciona. Entonces va a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo y va a hacer que pueda ese líquido cefalorraquídeo disminuir en volumen. Cuando veamos la tríada del Morrow en los traumatismos craneoencefálicos, donde comparan los tres compartimientos, masa y volumen, sangre y líquido, vamos a ver que si uno varía, los otros tienen que disminuir. ¿Okay? Entonces vamos aquí a disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo a través de acetazolamida o a través de qué? De furosemide o a través de glucocorticoides. Los glucocorticoides básicamente va a ser para el tratamiento del edema vasogénico o citotóxico. ¿Okay? Funcionan lumbares repetitivas guiadas con un manómetro para medir la presión, para evitar el enclavamiento y por último la colocación de estas derivaciones lumboperitoneales. ¿Okay? Son catéteres que colocamos dentro del sistema ventricular y lo dirigimos por debajo de la piel del subcutáneo hacia el peritoneo. Como otra cefalea secundaria. ¿Están cansaditos? Sí. Tomen unos 2 minutitos. No se levanten, nada más oxigenen su cerebro. Ya me está dando migraña. Su cuello, no le está dando migraña, le está dando cefalea tensionada. Yo doy esa pregunta, yo no pregunto nada. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, vamos a volver otra vez. Ok, otra cefalea secundaria importante es la asociada a medicamentos, y eso se ve mucho en nuestro medio. Se ve mucho en nuestro medio. ¿Cuál es la etiología? Entonces es una cefalea de tipo crónico. ¿Qué es una cefalea crónica? ¿Cómo se define cefalea crónica? Más de 15 veces al mes por 3 meses. Esa es una cefalea crónica, ¿verdad? En pacientes que están consumiendo fármacos para aliviar su dolor de cabeza y que dura 3 meses. Ahora, ¿cuáles son el tipo de estos medicamentos más comunes que utilizan estos pacientes para el tratamiento de sus dolores? Número 1, los opioides. ¿Como cuáles? Aquí lo usan mucho. El tramadol. El tramadol es un opioide. La buprenorfina. ¿Ok? Son opioides. Analgésicos que contienen butalbital, que tienen algo ahí de potenciadores del sistema GABA. Aspirina o paracetamol tomados junto con la cafeína, ¿no? Que de eso hay propagandas por todos lados. La ergotamina y los triptanos. Entonces, en la utilización en exceso de este tipo de medicamentos también nos pueden producir como forma secundaria una cefalea de rebote. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a llevar a pensar en esta etiología? Estas cefaleas aparecen diario, casi todos los días. Número 2, son frecuentes al despertar. Van acompañadas de náuseas, el paciente está irritable, el paciente tiene dificultad para concentrarse. Si vieron estos datos, no los hemos hablado o iniciado en otras cefaleas. Entonces son patognomónicos, son característicos. ¿Cuáles son los datos clínicos de la cefalea secundaria? Número 1, diarios. Número 2, al despertar. Número 3, irritables. Número 4, dificultad para concentrarse. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Cefalea secundaria a medicamentos. ¿Cómo se diagnostica? Número 1, que el paciente lo presente más de 15 días al mes por 3 meses. ¿Ok? Número 2, que estén asociados al uso excesivo de estos medicamentos que enunciamos y eso lo hallamos a través de la historia clínica. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, entonces, número 1 es tratar los síntomas de abstinencia, usar fármacos de rescate. Aquí sí vamos a utilizar los corticosteroides, vamos a utilizar los antipsicóticos, ¿ok?
y educar al paciente. Ese es el tratamiento. Entonces, una lámina hablando del exceso del uso excesivo de los analgésicos, ¿ok? Neuralgia del trigémino, esa es la otra cefalea secundaria que nosotros vamos a ver en este segmento. ¿Cómo se define la neuralgia del trigémino? Esto ya lo vimos, es un repaso. Es una sensación dolorosa percibida en el terreno que inerva a nivel cutáneo el nervio trigémino. ¿El nervio trigémino cuántas ramas tiene? ¿Cuáles son? Frontal. No les escucho. Frontal, oftálmico y mandibular. Ok, muy bien. Entonces, el dolor es tipo característico, lacinante, pulsante, de intensidad de 10, que se acompaña, que es mayormente presenciado en el día, durante el tiempo que hay actividad. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología aquí habla de que existe una compresión de cualquiera de estas ramas nerviosas por una lesión vascular, ya sea venosa o arterial, que crece en volumen y entonces está comprimiendo a la raíz nerviosa. ¿Okay? ¿Cuál es la arteria que está más asociada a este tipo de patologías? La arteria responsable, más habitualmente asociada al no es la arteria cerebelosa antero inferior, que va a afectar la segunda y la tercera rama del trigémino. Esa es el 85% de las causas de la neuralgia del trigémino, está causado por lesión vascular que compromete, ¿verdad?, la arteria cerebelosa antero inferior, AICA, arteria cerebelosa antero inferior. ¿Ok? Muy bien. Un 9% está causada por tumores y en un 2% hay una lesión del meninizante de las ramas del nervio trigémino. ¿Hay algún problema con esta diapositiva? ¿No? ¿Se capta bien? Ok. ¿Cuál es la clínica? Descargas eléctricas, focalización unilateral, lesiones sensitivas en las ramas maxilares, frontales o orbiculares, corta duración y es muy sensible a estímulos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, clínico, luego podemos hacer resonancia magnética, luego podemos hacer una interconsulta con el otorrino para que explore neurológicamente a nivel periférico las estructuras del nervio y las estructuras otológicas, y podemos utilizar una tomografía cuando estamos pensando en lesiones ocupativas. ¿Cuál es el tratamiento? Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el tratamiento de la neuralgia del trigémino? La carbamazepina o la oxicarbamazepina. Este es el tratamiento de elección. ¿Okay? La dosis la pueden conseguir en cualquier fármaco. Entonces, conclusiones de las cefaleas. Las cefaleas es un síndrome muy frecuente que poco enseñamos en la escuela. Número 2, que tiene criterios diagnósticos bien definidos. Para el enfoque inicial, es lo que vamos a hacer nosotros en la consulta, es un abordamiento inicial. Recuérdense, no somos neurólogos, no vamos a dar un diagnóstico específico, pero sí vamos a orientar al diagnóstico de este paciente, iniciar el tratamiento y referirlos a neurología. Tenemos que aprender bien los signos de alarma, cuáles son las cefaleas que están asociadas a problemas que pueden ser causas de letalidad o de mortalidad, y cuáles son los estudios adicionales que en casos específicos nosotros podemos observar. ¿Ok? Bueno, ahí terminamos lo que es cefaleas. Luego vamos a ir a, ¿qué dijimos? Traumatismos craneoencefálicos. ¿A quién le corresponde traumatismo craneoencefálico? ¿Qué grupo? Ok. Entonces así, conciso, vamos rápido, ¿vale? Lo que necesitamos aprender. Entonces es definición, etiologías, clasificación, datos clínicos, estudios de imagen y manejo clínico. ¿Sale? 5 puntos. Eso es lo que quiero así rapidito. ¿Ok? Tienen 15 a 20 minutos para verlo. ¿Cómo? Si quieren,
caso clínico, pero básicamente defínalo, ¿ok? En su etiología, ¿va? Esa situación. Nos vemos el lunes. Acuérdese, el examen va a estar para el día 23 de septiembre. 23, mi pa.